Sus cuentos y relatos reviven historias de mujeres en lucha. Las de antes y las de ahora. Nuestra invitada de hoy da forma a los testimonios de mujeres reales que han llamado a la revolución. Mujeres invisibles que no se resignan a seguir viviendo en esa invisibilidad. Desde la resistencia de Josefina Samper y otras mujeres antifranquistas, me estoy liando, hasta la lucha de las espartanas de Coca-Cola en pleno siglo XXI. Hoy nos presenta un nuevo libro para que nadie olvide la dignidad de esas mujeres que luchan y para recordar que las luchas siempre dan sus frutos. Carmen Barrios, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Carmen, rojas, violetas y espartanas, mujeres en lucha. ¿Por qué has querido acordarte de las mujeres que están peleando? Pues he querido acordarme porque habitualmente la historia la escriben los hombres y casi siempre se recuerdan a sí mismos y la voz de las mujeres se suele silenciar con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, para que la democracia llegara a España, hubo muchísimas mujeres que desde que terminó la guerra estaban luchando por nuestros derechos y han continuado hasta el último momento. Y Carmen, muchas de ellas anónimas, ¿verdad? Prácticamente la mayoría, ¿no? Sí. Y hablas de tu tía Manuela Corredera, la reina maga de Córdoba. Sí. Cuéntanos. Hablo de ella porque fue una de las primeras concejales mujeres que hubo con los primeros ayuntamientos democráticos, fue concejal con la corporación de Julián Guita y fue la primera persona que puso en marcha servicios sociales en un ayuntamiento democrático. Y su trabajo pues luego se replicó en un montón de municipios. Y hay que recordar lo difícil que era todo en aquellos momentos, ¿no? Siempre recuerdo que en la amnistía del 77, que la habéis protagonizado, las mujeres, las luchas por la amnistía, salen incluso presos con delitos de sangre y se quedan dentro de la cárcel las mujeres, ¿no? Adúlteras, prostitutas y abortistas. Sí. Sí, eso ha sido así. Por ejemplo, el caso del adulterio, el adulterio continuó, llegó la democracia y continuó. Y la ley de adulterio precisamente fue una mujer que se atrevió a ir a los tribunales, a reclamar con política que esa ley era injusta y hubo un movimiento de mujeres que la arroparon, la acompañaron al juzgado en autobuses en el año 78 y pararon esa ley. Carmen, en todas estas historias, ¿no?, de mujeres en lucha, mi sensación, la que se me ha quedado, ¿no?, leyendo sobre tu libro y tu propio libro, es que en esa pelea a menudo las mujeres han estado solas. Bueno, han estado solas, se han acompañado mucho entre ellas. Entre ellas, claro, mujeres... quiero decir que han estado sin el apoyo de los hombres, sino que a menudo incluso en contra, ¿no?, de los hombres, a veces incluso de tu misma ideología, ¿no?, pero no entendían esas peleas. Hombre, por ejemplo, el caso de la huelgona asturiana del año 62, la huelgona aguanta y triunfa porque las mujeres se levantan. Las mujeres son las que van a la puerta de la cuenca a evitar que entren los esquiroles. Es lo mismo que luego ha sucedido con el paso del tiempo con las espartanas de Coca-Cola en lucha. Esa lucha se ha mantenido durante 5 años porque las mujeres de los mineros, las mujeres de la gente de Coca-Cola, de los trabajadores de Coca-Cola, han hecho un poco lo mismo, les han acompañado en la lucha y son las que han hecho que todos nos enteremos de lo que pasaba dentro de esa fábrica. Por cierto, que se ha ganado. Se ha ganado, sí, ayer estuvieron aquí contándonoslo. Oye, planteas que hay un feminismo intuitivo, ¿no? Sí, al principio, claro, hay un feminismo intuitivo porque el feminismo tuvo una forma primera en la Segunda República, pero durante toda la etapa del franquismo estuvo muy perseguido y al principio de la democracia es cuando... Bueno, en todos los años 60 hay un montón de mujeres, nace el MDM, el Movimiento Democrático de Mujeres, en el año 65 y a partir de ahí se le empieza a dar forma a un feminismo político que tenía mucha relación con el Partido Comunista de España, que era clandestino, y había algunas de ellas, como Dulcinea Bellido, que es una de las protagonistas de este libro, que participaba en el Comité Central del Partido de la Clandestinidad y además era una de las fundadoras del Movimiento Democrático de Mujeres. Es evidente que la derecha siempre, con esa impronta católica, ha sido enemiga de las mujeres, ¿no? Es decir, que las mujeres no erais dueña de vuestro propio cuerpo. La lucha, ¿no?, de las mujeres durante el franquismo y después del franquismo ha sido dura. Pero como te decía antes, también, por ejemplo, en la Asociación de Mujeres, el Partido Comunista inicialmente como que no lo veía porque pensaba que las luchas feministas eran pequeño burguesas, ¿no?, porque la revolución la hacían los obreros eran hombres y no mujeres y por tanto esas luchas debilitaban a la clase obrera. Sí,
Sí, tuvieron ahí sus más y sus menos. Lo que pasa que ellas, las mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres, no dejaron de reclamar nunca su espacio e hicieron una cosa muy importante, que es que crearon mucho tejido social, mucho entramado con las asociaciones vecinales. Y, por ejemplo, hubo un montón de movilizaciones por las subidas de los precios del pan, para que los barrios periféricos de las ciudades donde había ido la gente migrante en aluvión tuvieran transporte público, tuvieran las calles asfaltadas, hubiera semáforos en las esquinas. Todos esos movimientos los protagonizaron las mujeres. Y el MDM tuvo mucha importancia porque se infiltró en las asociaciones vecinales, que había asociaciones de amas de casa que se llamaban, que estaban permitidas por el régimen. Entonces, en la última etapa de los años 70, estas mujeres del MDM se infiltraron ahí y consiguieron unir la pata social con la pata política, que era la del partido. Y de alguna manera recuperaron mucho espacio. Es verdad que el partido, digamos que las oprimía un poco, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo hemos aprendido de ellas. Los hombres hemos ido entendiendo que luchan las mujeres contra la droga, ¿no? En esos años, ¿no? 80, donde parece que había una voluntad por parte de las autoridades de permitir que la heroína sustituyera, ¿no?, a la lucha política en nuestros barrios, donde había más efervescencia política. Sí, es cierto, pero fíjate que fueron precisamente las madres contra la droga las que pusieron en evidencia que estaban matando la voz de los jóvenes que reclamaban. Y ahora mismo vuelve a pasar un poco, ¿eh? Ahora mismo hay en distritos de Madrid que vuelve a pasar un poco. Es cierto. Hay una cosa que hemos visto durante toda estas 2 temporadas de La Frontera, y es ese discurso intergeneracional entre las mujeres, ¿no?, que protagonizaron aquellas peleas y que han empezado a contárselo a sus nietas, que son las que declaran algo que parecía imposible incluso desde un punto de vista sindical, que es que las mujeres el 8 de marzo hicieran una huelga, ¿no? Ya hay un discurso intergeneracional entre las mujeres, Carmen. Yo creo que sí, porque yo desde luego de mi abuela he aprendido mucho. De hecho, en el primer libro hay una historia sobre mi abuela, he aprendido muchísimo de mi madre. Empecé a escribir este tipo de historias por mi madre, porque es una militante clandestina de los años 60 y quería contar lo que ella vivió. Y sí, y yo desde luego a mi hija, que siempre la digo, tú eres el último eslabón de una estirpe de rojas, a mi hija, tengo mucho diálogo con ella y espero que agarre el testigo y continúe. Oye, el libro, relatos cortos, acompañados también de fotografías. Sí. Sí, bueno, yo soy fotógrafa, me inicié como fotógrafa en el mundo obrero cuando era muy joven, con 20 años, y realmente es lo que más me gusta hacer. ¿Te gusta más hacer fotos? Sí, y combino las dos cosas. Siempre hay como una especie de diálogo entre la palabra escrita y la imagen. Las imágenes que buscas son todas imágenes como muy urbanas, ¿no? Sí, son imágenes urbanas, sí. Como muy de esa estética, ¿no?, de la supervivencia en la ciudad, que no siempre es amable, ¿no? Sí, de hecho salgo con la cámara habitualmente a pasear sin rumbo. Qué bueno. Por cualquier ciudad. Y te lo han reconocido, ¿no? Premio de Relatos de Salud Laboral de Comisiones Obreras, primer premio de microrelatos contra la violencia machista de la Fundación de Mujeres. Sí. Empieza a reconocerse, ¿no?, la mirada de las mujeres en la literatura. Poco a poco, sí. Creo que, bueno, hay mujeres fabulosas, por ejemplo, Almudena Grandes, yo que sé, mujeres maravillosas que escriben unas cosas. Sí. Oye, una última pregunta, Carmen. En toda esta discusión, ¿no?, que haces, ¿no?, de rojas, violetas y espartanas, en todas estas mujeres en lucha, aparece siempre como un enemigo permanente, que a veces está silenciado a la hora de buscarle responsabilidades, pero que tengo la sensación de que está constantemente ahí. ¿Son los medios de comunicación, de alguna manera, responsables de las dificultades de la lucha? Hombre, yo creo que sí, que los medios de comunicación tienen mucho que ver con lo que nos sucede. Por ejemplo, en la última campaña, la de las andaluzas, que desde mi punto de vista, la han hecho la campaña Vox, y una de las cosas que más se ha repetido es la inquina que tiene ese partido contra las mujeres. Entonces, me parece que, bueno, y luego hay otras formas de representarnos que también son bastante lesivas para nosotras. Me parece curioso que de una entrevista, un tipo como Casado, ¿no?, con su máster robado, que salga vivo, ¿no?, y coleando, mientras que después se construyen, ¿no?, relatos, bueno, como estremecedores ante cualquier tontería de cualquier partido de la oposición al sistema. Carmen, rojas, violetas y espartanas,
Parece que Europa está en un momento complicado. ¿Eres optimista respecto de que las mujeres van a ser las que frenen a estos locos? Porque también hay una voluntad muy evidente que quieren presentar a Vox como contraria a Podemos, a ver si los ponen a polarizar, los ponen a los demás en los extremos y se recupera, ¿no? El centrismo del PSOE y del PP. Sí. Hombre, no nos vengan ustedes con mentirijillas, sí, que ya no cuela. En cambio, las mujeres parece que han entendido que el PP, Vox y desgraciadamente una parte del PSOE, como ocurre con el PSOE de Susana Díaz, forman parte, ¿no?, de una misma impedimenta para lograr, sí, que la democracia avance. Bueno, yo lo que creo es que las mujeres, yo soy optimista, yo creo que las mujeres construimos redes, construimos sociedad, construimos futuro y somos igual que la izquierda en ese sentido. La izquierda construye y la derecha se opone. La derecha continuamente entorpece y nosotros lo que hacemos es construir y nosotras lo que hacemos es construir, las mujeres de izquierdas. Entonces soy optimista por eso, porque creo que el mundo avanza porque construimos. Y desde luego con este tipo de personajes como Casado, como el señor de Vox, pues el mundo... O Rivera, que están los sí, tres están ahí. Están los tres en el mismo espacio. Bueno, Carmen Barrios, Rojas, Violetas y Espartanas, Mujeres en Lucha, un libro hermoso, un libro también terrible, pero un libro que en el fondo nos invita a la esperanza porque estas mujeres, por luchar, siempre ganan. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos en La Frontera. Tú, Lolo, aprieta el botón y llévanos a donde nos lleve tu locura.